Mi historia comienza en el verano de 2017. Había estado trabajando para lograr el puesto de mis sueños durante más de 10 años. Y finalmente, lo sentí a mi alcance. Por eso, al salir de la entrevista sabía que me iban a elegir. Me contrataron 2 días después, y desde entonces trabajo feliz. El nuevo puesto vino con un fuerte aumento de sueldo, que fue solo uno de los grandes beneficios. El otro beneficio es una casa de empresa. No podía creerlo cuando me lo dijeron. Nada en la descripción del puesto decía que obtendría alojamiento gratis, pero no me iba a quejar. Me enviaron la dirección y me dijeron que podía mudarme cuando quisiera, o no mudarme. La elección era mía. Nada parecía extraño o siniestro en ese momento, y sinceramente, no creo que la compañía supiera realmente la historia detrás del área. Lo hablé con mi esposa y decidimos tomarlo. Dijeron que era una casa grande, ubicada en el bosque a unos 25 minutos de mi lugar de trabajo. Acabábamos de dar la bienvenida a nuestro primer hijo, apenas hacía 4 meses, y pensamos que el espacio y la ubicación nos harían bien. Contraté a un equipo de mudanzas, empacamos todo y partimos. El día que llegamos, nos tomó 3 minutos completos, incluso conducir por el largo y sinuoso camino de entrada a la casa. Me dijeron que sería una casa, pero en realidad lo llamaría una finca. El lugar era enorme y completamente aislado. Había un enorme jardín de flores en el camino, serpenteando y girando con hermosas plantas por todas partes. Un largo invernadero se extendía a lo largo del patio en el lado izquierdo, lleno de vegetales en crecimiento que podíamos tomar y comer a nuestro antojo. Mi esposa y yo estábamos asombrados de todo el lugar. Se sentía sereno, pacífico más allá de lo creíble. Solo nos llevó unos días instalarnos, y no tuve que empezar a trabajar hasta dentro de una semana más. La casa era en realidad más grande que cualquier cosa que necesitaríamos. 5 dormitorios, 3 baños y todo un sótano. No estaba terminado, pero estaba muy limpio y era el lugar perfecto para guardar nuestras cosas sin usar. Toda la casa estaba inquietantemente limpia, casi como si alguien hubiera estado cuidándola durante mucho tiempo. Pensé que probablemente era la empresa, esperando que alguien se mudara. Una tarde, mientras mi esposa y el niño dormían la siesta, decidí dar una vuelta por los jardines. Me puse las botas de montaña y me fui. El lugar estaba completamente rodeado de árboles y maleza, pero estaba muy cuidado. El invernadero estaba relucientemente limpio, y las verduras estaban deliciosas. El jardín de flores era maravilloso, e hizo que los jardines olieran genial todo el día. Estaba caminando por la esquina de la casa, cuando vi lo que parecía un pequeño sendero entre los árboles. Estaba un poco fuera de lugar, solo un pequeño camino de tierra que parecía casi el rastro de un animal. Caminé hasta el borde del bosque, y eso es exactamente lo que era. Parecía que alguien lo había caminado tanto, que el suelo se había desgastado en su propio pequeño camino. Lo seguí hacia adelante un rato, cuando me congelé. Ante mí yacían 2 tumbas, polvorientas y sucias, con lápidas rotas. Estaban tan desgastadas que no se podían leer los nombres, pero pude captar un poco de una fecha. 1862 a 1880 y algo, y 1880 y algo a... lo demás era ilegible. ¿Por qué había una tumba solitaria aquí? ¿Había alguien que lo visitara a menudo? Tendría sentido con la cantidad de uso que he visto en el sendero. Estaba fascinado por la piedra cuando escuché un grito espeluznante. Alguien en el bosque pasó junto a la tumba. Me asustó tanto que tropecé conmigo mismo, tratando de salir corriendo de ahí. Corrí de regreso a la casa y encontré a mi esposa e hijo parados en el patio trasero buscándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ves como si acabaras de ver un fantasma? Al parecer, no habían oído el grito. No iba a empeorar las cosas y asustarlos a ellos también, así que les dije que creí ver un oso, pero no era nada. Ella me miró con curiosidad.
pero tomo mi explicación. Volvimos adentro para cenar temprano, y la noche transcurrió sin problemas. A la mañana siguiente, nos despertamos y decidí recoger algunas verduras del invernadero para el desayuno. Nada combina mejor con los huevos que un poco de espinaca. Bajé las escaleras sigilosamente para que los demás pudieran seguir durmiendo un rato más. Me puse una bata y unas sandalias y salí por la puerta. Mientras me dirigía hacia el invernadero, escuché algo. Sonaba como un zumbido bajo y constante. Acercándome sigilosamente, pude distinguir que era la voz de una mujer, tarareando algún tipo de canción. Era hermoso, suave y casi maternal. Pude ver una figura oscura a través de las paredes de vidrio esmerilado. Le llamé. ¿Hola? El tarareo se detuvo. Caminé lentamente hacia la puerta y miré por la entrada. En el interior, vi a una anciana sucia y harapienta, mirando ahora en blanco los productos ante ella. Di un paso hacia adentro y ella giró la cabeza en mi dirección, mirándome fijamente. Parecía que quería asesinarme. No podía moverme, no podía hablar. Simplemente me quedé paralizado. Gritó, el mismo grito que había escuchado el día anterior. Me estremecí y cerré los ojos, y antes de darme cuenta, el grito se detuvo. Había desaparecido. No quedaba rastro de que alguna vez estuvo allí. Tomé lo que necesitaba y corrí hacia adentro. Quería llamar a la policía. Debería haberlo hecho, pero no había una buena explicación para ello. No quería parecer un lunático. Había escuchado historias de terror sobre ser ingresado en hospitales psiquiátricos en contra de tu voluntad. No, gracias a todo eso. Decidí restarle importancia. Tal vez todavía estaba atrapado en un sueño, o algo así. Preparé el desayuno, se lo llevé a mi esposa y seguí con mi día. El césped necesitaba ser cortado. Casi era la única cosa que requería limpieza en toda la propiedad, excepto por las tumbas destrozadas. Pensé que tal vez podría limpiarlas también. Saqué la cortadora del pequeño cobertizo y estaba a punto de comenzar cuando vi a un anciano caminando por el camino de la entrada. Él me llamó primero, preguntándome si era el nuevo propietario de la casa. No, técnicamente no soy el dueño. Mi empresa la paga. Pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. Sé cuál empresa es la dueña. La han tenido durante más de 100 años. Dijo. No podía creer lo que estaba diciendo. ¿La casa tenía más de 100 años? Se veía impecable. No tenía ni un solo problema. Perdón, dijiste 100 años. Eso no puede ser cierto. La casa está perfecta. Sé que está perfecta. Dijo. Está perfecta porque ella la mantiene así. Es la mejor ama de llaves que hay. Nuevamente, no tenía sentido alguno. ¿Quién era este tipo? No hay casas por millas a la redonda, así que definitivamente no es un vecino. ¿Quién es ella? ¿Estás hablando de la anciana que he visto por aquí? ¿Todavía vive en la propiedad? Le pregunté. Está en la propiedad, pero no está viva. Ella es la dueña anterior de la casa. Este era su hogar, junto con su esposo e hijo. Se llamaba Lina. El anciano estuvo más de una hora describiéndome la situación de la propiedad. Tuve que sentarme en algún momento. Me mareaba con todo lo que me contaba. La casa se construyó en la década de 1870, alrededor de 1877 para ser exactos. Lina y su marido acababan de tener un hijo y decidieron construir la casa para su familia. Su marido tenía más dinero de lo que podía necesitar, pues procedía de una familia petrolera. Llevaban una vida increíble, hasta que una familia petrolera rival pagó a un sicario para que acabara con él. Un día, mientras Lina estaba fuera de casa, unos hombres incendiaron el hogar con el mismo petróleo con el que su marido se ganaba la vida, matando a su marido y a su hijo pequeño. Lina volvió a casa con la vida destruida,
destrozada para siempre. Estaba tan angustiada que decidió reunirse con su amada familia y acabó con su vida entre las cenizas de su casa. Otros encontraron a la familia días después y decidieron que había sido un accidente. Sepultaron al marido y al niño, pero nunca pudieron encontrar el cuerpo de su mujer, Lina. Con el paso de los años, la gente se olvidó del incidente y nadie prestó atención a la propiedad. De algún modo, la casa fue reconstruida, pieza a pieza, hasta su gloria original, por Lina. Su alma partida en dos, anclada a un lugar que amaba más que a nada. Eso es lo que estaba viendo alrededor de la propiedad. Estaba enojada porque otros se instalaran en su casa. Al parecer, en algún momento de la década de 1970, mi empresa encontró la propiedad y pudo comprársela al Estado. Pavimentaron el camino de entrada al bosque, directo a la casa perfecta. Agradecí al hombre su historia y me propuse una misión. Iba a demostrarle a Lina que apreciaríamos su casa tanto como ella. Salí y compré materiales de albañilería y suministros. Esperé hasta la tarde y salí hacia las tumbas. Nunca había hecho algo así que tuve que aprender un poco en línea antes de intentarlo, pero comencé a limpiar el cementerio y a poner las lápidas en su lugar. Cuando llegué a la segunda lápida, escuché el grito. Esta vez, estaba mucho más cerca. Miré más allá del sitio, hacia el bosque, y vi a Lina. Parecía enojada, casi flotando allí, con su cabello suspendido en el aire. Como si no supiera por qué estaba allí, como si pensara que estuviera allí para destruir lo que quedaba de las lápidas. Empezó a caminar hacia mí, luego comenzó a correr. Fue aterrador. Me preparé para lo que vendría, sin saber qué sucedería, cuando de repente mi esposa y mi hijo salieron de entre los árboles. Lina se detuvo en seco, parecía confundida. Mi esposa se acercó a mí, me besó en la mejilla y me entregó a nuestro hijo. Nos quedamos allí un rato. No creo que pudieran verla, pero yo sí. Pude ver cómo cambió su actitud. Podía ver lo felices que éramos. Y luego miró hacia abajo y vio que en realidad estaba tratando de restaurar las lápidas de su familia. Le devolví mi hijo a mi esposa. Arreglé la segunda lápida y miré arriba. Lina había cambiado. Se veía hermosa, nada parecida a antes. Tenía el pelo rubio, largo, que fluía por debajo de un impresionante vestido de seda color azul claro. Esta era la Lina real, la que amaba a su familia y a su hogar tanto como yo amo el mío. Asintió con la cabeza hacia mí y se dio la vuelta, caminando hacia el denso bosque. Desearía poder decirte que así terminó, pero no lo hizo. Pensé que tal vez la pesadilla de mi historia sería Lina, pero no lo fue. No está ni cerca de lo que sucedió unas semanas después. Cuando eres padre, harías cualquier cosa por tu hijo y tu esposa. Lo sé. Lina lo sabía. Por eso se quedó en la propiedad. Quería cuidar de su familia y de su hogar tanto como pudiera. Tengo que admitir que haría lo mismo. De todos modos, después de mi último encuentro con Lina, las cosas fueron increíbles durante unas semanas. El trabajo iba bien, la casa funcionaba perfectamente y veía a Lina ocasionalmente en la propiedad. A veces tarareando en el jardín, a veces mirándonos a través de la gran ventana de la sala de estar. Nunca acechando, siempre en el borde del bosque. Fue agradable, de hecho, sentía que estábamos haciendo lo correcto por ella. Fue tratada injustamente, y era lo menos que podíamos hacer para ayudarla a encontrar la paz. Una noche después del trabajo, llegué a casa y encontré la puerta principal entreabierta. No era nada demasiado alarmante,
Seguramente se había abierto un poco con el viento. Entré y todo estaba muy tranquilo. No se oían ruidos en la cocina. La televisión no estaba encendida en la sala de estar. Nada. Dejé mis cosas y fui hacia el comedor. La mesa estaba casi puesta, pero faltaban cosas. Mientras daba la vuelta a la mesa, encontré a mi esposa. Estaba tendida en el suelo, inconsciente. Le grité, pero no despertaba. Fue entonces cuando escuché a nuestro hijo. Lo oí llorar en la planta alta y escuché ruidos frenéticos en la misma habitación. Subí corriendo las escaleras y doblé por el pasillo hasta llegar a su habitación. Me quedé en la puerta y vi a un hombre con una máscara sosteniendo a mi hijo, a medio camino fuera de la ventana. Me echó un vistazo a mí y saltó al techo de la planta baja. Corrí inmediatamente hacia la ventana, mientras el hombre disparaba unos tiros detrás de él en mi dirección. Retrocedí al interior y luego miré y lo vi correr por la parte trasera de la casa. Bajé corriendo para perseguirlo, con el corazón latiéndome en la garganta como un tambor. Salí por la puerta principal cuando escuché otro grito agudo y escalofriante. Pero esta vez no era Lina. Corrí hacia el costado y encontré a nuestro hijo tendido en el césped, sin un rasguño. Frente a mí, a través del bosque, podía escuchar ramas rompiéndose y los gritos ahora tenues del hombre. Sabía que había terminado. Sabía que íbamos a estar a salvo. Mi esposa se despertó por todo el alboroto arriba y afuera y llamó a la policía antes de salir a buscarnos. Corrió hacia nosotros y nos abrazó. Aparentemente, el hombre solo la había noqueado antes de que tuviera tiempo de gritar, por lo que pudo subir las escaleras. La policía llegó y dimos nuestro testimonio. Les dije que pensaba que tal vez lo asusté y él dejó a nuestro hijo tendido en el césped. Decidieron buscarlo en la dirección en la que lo vi correr por última vez. Lo que encontraron fue como una escena de una película de terror. El hombre estaba empalado en un árbol, a unos 3/4 de su altura. Tenía quemaduras en todo su cuerpo, como si lo hubieran arrojado a una casa en llamas. Luego de investigar un poco, descubrieron que este mismo hombre había estado secuestrando niños de diferentes estados por un tiempo, y, lamentablemente, ninguno de ellos había tenido la suerte de mi hijo. La policía nos descartó como sospechosos en su trágico fin, pero no estoy seguro de que hayan investigado a fondo. Según ellos, él obtuvo lo que se merecía. Conforme avanzaba la noche, la policía concluyó su trabajo y nos preguntó si estaríamos bien o si queríamos que uno de los oficiales se quedara con nosotros esa noche. Empecé a pensarlo. Cuando miré más allá de los patrulleros, allí estaba Lina, en el borde del bosque. Sus manos se veían decrépitas y casi hasta con garras, y en solamente un pestañeo volvieron a la normalidad. Me miró, sonrió y asintió. Luego se adentró en el bosque. Les dije a los oficiales que creía que estaríamos bien. Las cosas han estado increíbles desde entonces. Han pasado años desde el incidente y no ha vuelto a pasar nada importante. Hubo una vez que un perro rabioso llegó a la propiedad mientras nuestro hijo jugaba afuera, pero no estoy seguro de qué sucedió con él. Nuestro hijo simplemente regresó a casa después de jugar y nos contó que Lina le ayudó con un perro malo hoy y no iba a dejar que el perro les hiciera daño. Sonreímos y nos preparamos para hacer la cena. Visitamos las tumbas con frecuencia, las limpiamos y plantamos diferentes flores. Construí un bonito banco para nosotros y para Lina, para que pueda pasar allí todo el tiempo que quiera. Iba a contratar a profesionales para restaurar las lápidas, pero a ella no le parece que otras personas estén en el sitio. Eso la pone un poco furiosa y empiezo a ver a la vieja Lina. Y déjame decirte que no creo que quiera estar en su contra jamás. Sos
Suscríbete.